Entonces vamos a seguir ahora en la parte de patología hepática, ¿ya? Acá yo les puse en general todas las posibles patologías hepáticas que podríamos tener. Yo voy a comentarles solo de algunas de ellas, ¿ya? Antes de eso, les quería hablar un poquito de esta manifestación que es la ictericia, ¿ya? ¿Y qué es la ictericia? Refleja un exceso de bilirrubina en la sangre que causa coloración amarillenta, como ven acá, de la piel y de las escleras. Ya acá, acuérdense que la bilirrubina es un pigmento de color amarillento que se produce por la descomposición de los glóbulos rojos. Ya, por eso acuérdense cuando hemos hablado de equimosis o hematomas, acuérdense que pasa por distintos colores. Yo creo que todos alguna vez nos hemos hecho alguna equimosis o hematoma y vemos que primero está de color más bien rojo azulado y después va cambiando de color amarillo, verde. Eso es por la bilirrubina, la biliverdina, ¿ya? Y finalmente cafezoso por la hemosiderina. Eso es como un recordatorio de hemorragia, ¿ya? Causas, puede ser un aumento de la producción de bilirrubina, disfunción hepática, como vamos a hablar brevemente sobre hepatitis, cirrosis, obstrucción del flujo biliar, ictericia neonatal. Quizás han escuchado que de repente hay guagüitas que tienen, todavía no tienen de forma totalmente maduro su hígado y no procesan bien la bilirrubina, ¿ya? Y tienen exceso de bilirrubina. Y esta tabla son todos esto es respecto a hepatitis viral, ¿ya? Estos son los virus que producen hepatitis, ¿ya? No es para que se la aprendan ni mucho menos, ¿ya? Solo la puse porque me interesa conocer de modo muy general la ruta de transmisión, las vías perdón, las vías de transmisión de contagio, ¿ya? En el caso de la hepatitis A, fecal oral por agua o alimentos contaminados, ¿ya? Y en el caso de la hepatitis B y C, parenteral. ¿Ya? Que eso en el fondo nos compete, ¿cierto? Como profesionales del área de la salud, ¿ya? La vía parenteral. Entonces lo puse a propósito de eso, más que nada. Y no sé si a ustedes todavía se están vacunando por la hepatitis B o no, porque ahora la vacuna es obligatoria. No sé si les tocó vacunarse antes de entrar a clínica o Vamos en estaban la segunda vacunados de dosis. antes. Este año nos han dado 2 dosis. Ah, perfecto, van en la segunda dosis. Ya, ya. Cierto, es importante que nos vacunemos los que no se han vacunado todavía por esta de posibilidad de contagio, como les decía, por la vía parenteral. ¿Ya? ¿Y qué puede causar la infección por el virus de la hepatitis B? Varía ampliamente, ¿cierto? Podría haber recuperación, podría desarrollarse una hepatitis crónica no progresiva, podría haber cirrosis, causas muy graves como hepatitis fulminante, puede desarrollarse carcinoma hepatocelular, ¿ya? Lo puse más que nada para hacer énfasis en las consecuencias más graves que pueden aparecer. ¿Ya? Cirrosis, hepatitis fulminante, carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Y esto es de las manifestaciones. Habla un poquito lo mismo, no es necesario que se lo aprendan. ¿Ya? Podrían haber casos con ictericia,
Pero es hacer énfasis en el riesgo, aunque es bajo, de progresar a cirrosis, ¿ya? Y a carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Pero como les decía, no es necesario que se lo aprendan, pero quería hacer énfasis en esas posibles consecuencias más graves, ¿ya? Que como ven acá, eh, no son frecuentes, ¿ya? De los que se infectan con el virus, solo un 5 un 10% desarrollan la hepatitis crónica, ¿ya? Y de ellos un 20 o 30% cirrosis, solo 2 a 3 carcinoma hepatocelular. Ya, la prevención, esto lo revisé estos días, ¿ya? Y en el Programa Nacional de Inmunizaciones, a los recién nacidos se les vacuna con, contra el virus de la hepatitis B y a los 18 meses contra el virus de la hepatitis A. Ya no sé desde qué año se habrá implementado la vacuna. No sé si Juanito sabe. No, la verdad no lo recuerdo. En general, este tipo de plan nacional de inmunización viene estable, o por lo menos con esta estabilidad más o menos desde el 90 en adelante. En general, el plan nacional de Ujú, inmunización. gracias. Ya, claro, ahí no sabemos en qué año se habrán incorporado. Ya, importante recordar medidas de prevención, que en este caso las estamos hablando respecto a hepatitis A, hepatitis B y C, pero que en realidad para prevenir muchos tipos de infecciones, sobre todo nosotros que somos profesionales de la salud, son súper atingentes. ¿Ya? El lavado frecuente de manos, la, la vacunación, evitar el contacto con sangre infectada. ¿Ya? Eso cómo nos compete con un adecuado manejo del material que debemos esterilizar. ¿Ya? Y también un adecuado manejo cuando usemos material cortopunzante, ¿ya? Entonces, siempre ser bien riguroso con eso, ¿ya? Y como les decía, no solo para prevenir la hepatitis, ¿ya? Sino que todo tipo de infecciones, ¿ya? Porque uno no puede pensar solo en nosotros, también en el paciente, ¿ya? El paciente que viene después del que hemos atendido. ¿Ya? Entonces, siempre tener como un, un buen protocolo respecto a la desinfección, la higiene de superficie, la esterilización del material, el manejo del material cortopunzante. La enfermedad del hígado graso, ahora, yo creo que una de las causas, ¿cierto?, que más conocemos corresponde al consumo excesivo de alcohol. ¿Ya? También puede ser causada, eh, pues se le dice no asociada al alcohol o por disfunción metabólica, ¿ya? Respecto a resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Ya acá yo les puse una notita de qué es el síndrome metabólico por si no lo conocen. Ah, ahí Noemí nos complementó que desde el 2005 es obligatoria. Muchas gracias, Noemí. ¿Ya? Histológicamente puede verse como esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. ¿Ya? La esteatosis es lo que conocemos como hígado graso, en que se acumulan gotitas de lípido en los hepatocitos, ya como se ve bien clarito en este dibujo de acá que les estoy señalizando. ¿Ya? La esteatohepatitis, como lo dice su nombre, vamos a tener inflamación. ¿Ya? Las otras características en realidad las mencioné, pero solo para no pasar de forma tan brusca desde la esteatosis a la cirrosis, ¿ya? Porque lo que nos interesa que
eh, si tengan claro es la cirrosis, ¿ya? En que acá vamos a tener un reemplazo avanzado por tejido fibroso, como se ve acá en el esquema. ¿Ya? Se forman nódulos cirróticos, es irreversible, aunque si el paciente controla bien las causas, podría haber alguna regresión parcial, ¿ya? Pero no completa. Y como mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Hay riesgo de carcinoma hepático, ¿ya? Lo que está representado acá en este mono. ¿Ya? Entonces, causas para la cirrosis puede ser el consumo excesivo de alcohol, una disfunción metabólica, hepatitis viral, entre muchas otras. ¿Ya? Manifestaciones, cansancio, anorexia, pérdida de peso, dolor, hepatomegalia, hemorragia. ¿Ya? Porque acuérdense que en el hígado se almacenan vitaminas como la vitamina K, que es importante para ciertos factores de la coagulación. Puede haber edema, ictericia, ¿ya? Y mayor riesgo de carcinoma hepático. Y lo último es hablar un poquito de daño hepático inducido por fármacos y toxinas. ¿Ya? La función principal del hígado es metabolizar y desintoxicar fármacos. ¿Ya? Por lo tanto, el hígado está expuesto a lesiones provocadas por sustancias que se metabolizan a nivel del hígado. ¿Ya? Las lesiones pueden ser consecuencia de toxicidad directa, por conversión hepática de un metabolito que no es tóxico a uno tóxico o mecanismos inmunes. ¿Ya? ¿Y por qué las menciono? A propósito del paracetamol, ya que también es algo que nosotros recetamos o mucho o bien de uso como bien frecuente, ¿cierto? Es hepatotóxico, ¿ya? Puede causar insuficiencia hepática aguda. Ahora, en general, el uso del paracetamol es bastante seguro, ¿ya? De hecho, es una alternativa cuando uno no le puede recetar AINES a los pacientes por las diversas causas que hemos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de insuficiencia renal, de enfermedad renal crónica, o ahora que hablamos de gastritis, pacientes con úlcera, con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? En que deberíamos evitar AINES, lo que uno prefiere es el paracetamol, ¿ya? Ahora, ¿cuándo puede ser tóxico? Cuando hay alguna sobredosis, ¿ya? O en un paciente en que tenga una enfermedad previa y no se ajuste la dosis, ¿ya? El agente tóxico no es el paracetamol en sí, sino que los metabolitos que se producen, ¿ya? Por el sistema del citocromo P450. ¿Y qué daño le produce al hígado? Necrosis, ¿ya? Necrosis, el paciente incluso podría llegar a necesitar un trasplante. Ya. Y para terminar, ¿cómo podemos evaluar la función del hígado con un perfil hepático? Ya que nos entrega información sobre la bilirrubina y estas enzimas que están señalizadas acá. ¿Ya? También, ¿cierto? Podrían estar elevados, ya en casos de hepatitis, de cirrosis, de las patologías que vimos, ¿ya? Y el perfil bioquímico, si se fijan, también nos entrega cierta información, ¿ya? También hay algunas de estas enzimas que salen, que se evalúan en el perfil hepático, ¿ya? Como la transaminasa GOT, la fosfatasa alcalina. Y solo para mencionar respecto a lo que ya hablamos de enfermedad renal crónica, ¿cierto? También
evalúa el nitrógeno ureico, la uremia, ya, así es que hemos conversado de eh, hartas patologías, ¿cierto?, que se relacionan con la información que nos entrega el perfil bioquímico. Ya, y eso es lo único. No sé si tienen alguna duda. Por ahora en el chat no hay nada. No, profe, no hay dudas. Ya, acuérdense que para la clase lo principal es lo que les dejé marcado con letritas que están resaltadas, ¿ya? O en negrito, con color o con las estrellitas. Y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro qué hacer. ¿Ya? Por ejemplo, las indicaciones de los AINES, los efectos adversos que producen, cuando los tenemos que evitar y las manifestaciones orales que les mencioné. Sí, yo solamente reforzar lo que les acaba de decir recién la doctora, chicos. Desde el punto de vista de las enfermedades propiamente tal, del tracto gastrointestinal, de las glándulas anexas, como puede ser el hígado, páncreas incluso también, podríamos estar conversando mucho más, ¿ya? Puede ser más o menos entretenido, más o menos interesante, eso es otro tema. Lo importante, como les decía recién la doctora, que lo que revisamos recién con ella, le logren dar la bajada desde el punto de vista de la aplicación clínica el día de mañana con sus pacientes, en relación justamente a lo que les decía recién la doctora. Los AINES y los antibióticos son probablemente los fármacos que más van a prescribir el día de mañana. Por lo tanto, por ejemplo, antes de prescribir alguno de estos medicamentos, parar un segundo, preguntarles al paciente o repasar la anamnesis. ¿Usted tiene alguna contraindicación? ¿Tiene alguna historia de gastritis? ¿Tiene alguna historia de alguna enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Tiene algún medicamento que esté prohibido por parte de su médico tratante? Solicitar los exámenes complementarios que sean necesarios. Recordar que los distintos tipos de trastornos funcionales del tracto gastrointestinal pueden también tener repercusiones a nivel de manifestaciones de enfermedades de otro sistema. Pueden tener algún tipo de manifestaciones hematológicas, endocrinológicas, ¿de acuerdo? Neurológicas incluso, y por lo tanto, desde ahí la importancia de lo que vimos ahora con la doctora, hacer posteriormente las correlaciones cuando el día de mañana estén en clínica y sobre todo para tomar decisiones en el preoperatorio, desde el punto de vista de ver qué cuidados tienen que tener con su paciente, qué tipos de procedimientos eventualmente podrían ser de riesgo en sus pacientes y posteriormente en el postoperatorio considerar, por ejemplo, los tipos de cuidado a nivel farmacológico. ¿Ya? Traten de darle siempre esa bajada. ¿Alguna otra duda o algo que quieran consultar, chicos? Por ahora por el chat no veo nada. Todo ok, dicen por ahora. Vale.